Le voy a dar la bienvenida en nombre de todo el Consejo Nacional a este primer encuentro de presidentes y formadores de este trienio que vamos a hacer por Zoom. Así que bueno, queremos agradecerle a todos los que están conectados, gracias a todos, y muy especialmente al padre Daniel, que aceptó la invitación de iluminarnos con las fichas de San Juan de la Cruz, que nos ha mandado la Casa General para estudiar en las comunidades este año. Así que bueno, gracias, padre Daniel, gracias siempre ahí, gracias. Bueno, le voy a pasar la palabra a Sole, nuestra encargada de formación nacional. Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos. Gracias, Padre Daniel, por aceptar darnos estas charlas. Y bueno, y gracias a todos a los que se han hecho un tiempito y se han conectado. La idea de este ciclo de charlas referentes a las fichas de San Juan de la Cruz es un poco para apoyar, digamos, toda la formación bueno, que están realizando en las comunidades. Por ahí desde algunas nos han compartido que, bueno, por ahí se sentían un poco inseguros, por ahí con muchas dudas de cómo abordarlas. Eh, Siempre San Juan de la Cruz eh, por ahí nos cuesta un poquito más, pero bueno, acá tenemos al padre Daniel que bueno, que nos va a ayudar, ¿eh? Así que bueno, esperemos que sean de mucho provecho para todos, ¿eh? Bueno, ahora vamos con Cristi. Vamos a dar una pequeña semblanza de la vida del padre Daniel, ¿no? El padre Daniel nació en Las Tunas, provincia de Santa Fe, Argentina. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe. Realizó el servicio militar, también allá en Santa Fe, y posteriormente, en 1985, trabajó en la cooperativa láctea Milcao, en Capital Federal, especializándose en ventas y administración, desempeñándose en la misma empresa en distintas ciudades del país hasta llegar a Córdoba en el año 1991, donde significativamente transcurría el cuarto centenario de la muerte de San Juan de la Cruz, ocasión en que conoce a los carmelitas descalzos y comienza a participar del grupo de oración teresiana. En ese lugar recibe el llamado de Jesús. Ingresa como postulante en el Carmelo Descalzo en el año 1993. Su profesión solemne fue en Córdoba el 14 de diciembre del 2001. Su ordenación diaconal también fue en la provincia de Córdoba en el año 2002 y su ordenación sacerdotal se realizó el 6 de agosto del 2002 en Fran, provincia de Santa Fe. Con respecto a su formación eclesiástica, es profesor superior de Ciencias Sagradas y Filosofía. También estuvo en el CITES, en la ciudad de Ávila, España, donde también cursó y es profesor de Mística y Ciencias Humanas. Entre los servicios a la orden podemos destacar que fue superior mayor de la Delegación General de Argentina en el año 2005 hasta el 2013 y después del 2017 al 2019. Actualmente es uno de nuestros delegados para la Orden del Carmelo Seglar de Argentina. Reside en el convento Nuestra Señora del Carmen en Mar del Plata, Argentina. Padre, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, miren, lo que voy a compartir con ustedes es un poco cómo presento las fichas, cómo las presento y hacia dónde apunté para profundizar los textos que ya nos pasan desde el centro de la orden. Sí,
lo que descubrí, y me parece que es importante resaltar, ya con la propuesta de entrada se nos dan muchos ejes centrales y hay que saber aprovecharlos. Primero, cuando se nos dice que se nos pone en reflexión con algunos textos de San Juan de la Cruz. Y se nos dice con una temática particular, la creación. Todos puntos que tienen que estar como título. Y eso ya lo vamos incorporando. Lindo porque es, bueno, ponernos en diálogo con fragmentos de texto del santo, pero también con fragmentos de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Es decir, como se nos dice, es una forma donde podemos ver cómo podemos actualizar el pensamiento de San Juan de la Cruz en torno a un tema muy en auge actualmente, como es la ecología. Las obras del santo, algunos la conocemos, poquito, más o menos, tal vez un poco más, quienes la hayan profundizado, vemos que tiene una visión profundamente contemplativa y mística de la creación. De hecho, en sus escritos, la naturaleza aparece frecuentemente como huella del amado. Sin embargo, vamos a notar que el santo insiste en que no debemos apegarnos a las criaturas en sí mismas. Eso sí, si las contemplamos con fe, nos conducen a Dios. Bueno, dentro del conjunto de su doctrina, su objetivo principal o primero es la unión con Dios. Bueno, en cuanto a la encíclica Laudato Si, una de las fortalezas es recordar que la creación es una realidad viva, querida y amenazada. Laudato Si hace un llamado profundo a una conversión ecológica integral que compromete al ser humano en todas sus dimensiones. Nuestra relación con Dios, con los demás, consigo mismo y, por supuesto, con la naturaleza. La primera ficha, titulada La creación, un palacio, bueno, es importante comenzar justamente con una serie de textos y en este caso, qué lindo poder comenzar con este fragmento de dentro de los 9 romances. San Juan de la Cruz se detiene específicamente cuando se presenta ese diálogo entre el Padre y el Hijo, diálogo que tiene lugar en el Espíritu Santo y en el cual se toma la decisión común de crear el mundo visible y el invisible. La creación material es, por tanto, vista como un espléndido palacio, el lugar mariano de las bodas. María y el cosmos forman juntos este palacio cuya belleza y bondad son signos de la belleza y bondad de Dios. Se nos presenta el romance 3, no lo vamos a leer, no lo vamos a compartir, damos por hecho que todos le han hecho ya una mirada o tienen contacto con la ficha y lo pueden corroborar. Bueno, en este romance 3, el santo nos relata la creación del mundo como un acto de amor expansivo y la creación del ser humano como una esposa para el hijo. Bueno, ahí vamos a comenzar ya a profundizar justamente el texto del romance. Lindo, ¿no? Como título, la creación como un desbordamiento de amor. Bueno, a diferencia de otras visiones filosóficas, donde la creación es un accidente, una necesidad mecánica, San Juan de la Cruz la plantea como un regalo de bodas. El universo no es solo materia, es un palacio construido para el Padre, para que el Hijo lo habite con su esposa, la humanidad, todos nosotros. San Juan explica que aunque Dios se basta a sí mismo en la Trinidad, el amor tiende por naturaleza a comunicarse. Entonces, la creación es el escenario donde ese amor trinitario se hace participativo. ¿Qué descubrimos también en este texto? La dimensión estética y simbólica. Vemos que la sobriedad del romance
permite que la potencia del mensaje no se pierda en adornos innecesarios. Veamos, la luz. Dios es la fuente y la creación es el reflejo. El orden. Bueno, todo en el poema respira una paz absoluta. No hay caos en la creación de San Juan de la Cruz. Diríamos que hay un concierto de seres que ocupan su lugar para alabar al Verbo. Como conclusión, para hacer una reflexión con el Romance 3, que nos enseña que no somos huérfanos en un cosmos vacío. Somos el objeto de un deseo divino preexistente. San Juan de la Cruz nos devuelve la dignidad perdida. Si el universo existe, es porque Dios quería una compañía que pudiera responder a su amor con libertad. Nuestra existencia es, por tanto, un diálogo, como siempre, iniciado por Dios en la eternidad y que busca su respuesta acá, en el tiempo. Por eso, reflexionar sobre este poema es entender que cada ser humano es una pieza esencial del banquete nupcial que Dios ha preparado desde el principio de los tiempos. Ahí está. Y en la síntesis, como una introducción al Romance 3. Vamos ya al Romance 4. Bueno, acá San Juan lo subtitula de la creación. Esta es una pieza fundamental para entender no solo su teología, sino su sensibilidad poética aplicada al origen del universo. Aquí se nos presenta o se nos ofrece para profundizar 38 versos. Son los primeros del 1 al 38, donde se nos ofrece una visión del Génesis y se aleja de ese frío dogma para adentrarse en una narrativa, como ya dijimos, de amor expansivo. Para San Juan de la Cruz, la creación no es un acto de necesidad ni de azar, sino que es un excedente de amor. Con esto, ¿qué sacamos? Como título, primero, la dignidad de lo creado. A diferencia de otras corrientes ascéticas que despreciaban la materia por considerarla una cárcel del alma, San Juan de la Cruz le otorga una dignidad altísima en este romance. Al ser la creación un regalo para el Hijo, cada lectura lleva consigo una huella de la hermosura divina. Pero también, acá en el número 4, notamos que se nos presenta una dualidad. Él nos habla de lo superior y lo inferior. Hacia la mitad del fragmento, digamos del 20 al 30, San Juan organiza el universo en dos grandes ámbitos. Lo superior, los ángeles y las jerarquías celestiales que gozan de la visión directa, y lo inferior, el mundo material y el ser humano que habitan en la esperanza y en el tiempo. Vemos qué lindo, estamos siempre utilizando términos sumamente positivos. Bueno, lo fascinante es que San Juan de la Cruz nos presenta estos mundos como desconectados. Hay una tensión constante. Lo inferior aspira a lo superior y lo superior sostiene a lo inferior. La creación se describe como una estructura jerárquica, pero unificada por el mismo soplo, que es la voluntad amorosa de Dios Padre. Como conclusión a este romance 4 y al leer esos 38 versos, la sensación que predomina es la de una profunda armonía. San Juan de la Cruz utiliza el verso del pueblo, pero utiliza el romance tradicional. Qué lindo, ¿para qué? Para explicar los misterios más elevados de la metafísica. Por eso esta elección no es casual. Al usar un ritmo popular para hablar de la creación, San Juan de la Cruz nos dice que el misterio de Dios no es algo ajeno, sino algo que late en la misma lengua y en la misma tierra que pisamos. La creación es, en última instancia, una invitación
a la contemplación, un recordatorio de que si el origen es el amor, el destino no puede ser otro que el retorno a ese mismo centro. Bueno, acá lo que quiero remarcar es la pedagogía pastoral del santo, que muchas veces de eso no se habla. El santo ha sido muy pastoralista, siempre buscó y propuso elementos para que la gente, sobre todo común, entienda, tenga facilidad para comprender estas realidades que son elevadas. Bueno, ¿qué se nos ofrece en paralelo para dialogar? Laudato Si. En esta primera ficha, el numeral número 13. Cíclica, publicada por el Papa Francisco en el 2015, es un llamado urgente a la conversión ecológica. Es un término que vamos a utilizar bastante seguido. Bueno, el numeral 13 es particularmente significativo porque establece el propósito central del documento. La invitación a un nuevo diálogo sobre el futuro del planeta. Título. Bueno, un desafío que nos concierne a todos. No es un mensaje solo para católicos o personas religiosas. El cambio climático y la degradación ambiental no respetan fronteras, religiones ni clases sociales. El Papa nos recuerda que el planeta es una casa y como en cualquier casa o cualquier hogar, lo que afecta a una habitación termina afectando a todos los que viven en ella. Otro título, la esperanza frente a la crisis. Digamos que es un antídoto contra el derrotismo ambiental. No estamos destinados a la catástrofe, sobre todo si decidimos actuar, si nos ponemos en acción. La tecnología y el progreso no son malos por sí mismos, pero necesitan una dirección ética que propicie la vida sobre el consumo. Primero está la vida, a otro plano el consumo. ¿Qué conclusión sacamos de este numeral para la vida diaria? Van a ver que yo voy proponiendo como reflexiones para llevar a la vida, aparte de la que la ficha al final nos propone. Por eso, la reflexión de este numeral 13 nos invita a una honestidad profunda. ¿Sí? Nos pide que dejemos de ser espectadores de la degradación del mundo y nos convirtamos en protagonistas. ¿Sí? Por eso la pregunta que deja en el aire es, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? La respuesta no está en grandes tratados internacionales solamente, sino en la capacidad de unir a toda la familia humana en una solidaridad que sea al mismo tiempo social y ambiental. Luego se nos propone el numeral 61. En este punto, el Papa Francisco deja de lado los preámbulos y aterriza en la urgencia de la crisis ecológica. Un diagnóstico que nos presenta la tierra que se degrada. La tierra ya no se percibe como nuestra casa común, sino como un depósito de escombros. Por eso, ¿qué nos plantea? Una crítica a la superficialidad. ¿Qué es lo que observa Francisco? Mantenemos una apariencia de que nada pasa. Vivimos en un estado de negación frente a la degradación ambiental. Esta actitud, claro, nos sirve para seguir manteniendo nuestros estilos de vida y modelos de producción y consumo actuales. Por eso nos dice que hay un síntoma del agotamiento. El Papa sugiere que la crisis ecológica es en realidad un síntoma de una crisis ética y cultural. Al intentar ignorar los problemas, si uno quiere ignorar que realmente no se está dando un cambio climático o se está ignorando la pérdida de biodiversidad, estamos anestesiando nuestra capacidad de reacción. Tema importante para tenerlo en cuenta. Como conclusión, bueno, el numeral 61, ahí digamos que Francisco actúa como un despertador.
Es decir, la reflexión final es que la crisis ambiental requiere que nos duela lo que le está pasando al mundo, para que ese dolor se transforme en una acción concreta y valiente de nuestra parte. A continuación, se nos ofrece el numeral 69. Bueno, en este punto, Francisco desafía la visión antropocéntrica extrema y nos invita a reconocer que cada criatura tiene un valor intrínseco que no depende de su utilidad para ser humano. Por eso acá, digamos que él nos propone un fin de la tiranía humana. Francisco comienza criticando la idea de que la tierra está ahí simplemente para ser explotada. Nos recuerda que las demás criaturas no están destinadas a nosotros como un objeto sin valor, sino que avanzan junto con nosotros hacia un término común, que es Dios. Y de ahí saca como una reflexión. Coloca al ser humano como un administrador responsable dentro de una comunidad de vida. Por eso, que sigue el valor propio de cada criatura. Este numeral subraya que cada ser vivo tiene un mensaje que transmitir y un valor que no le otorgamos nosotros. El valor, quien se lo dio, el mismo creador, Dios. Por eso, él va a apuntar a que tengamos en cuenta el tema de la interconectividad. Todo está conectado. Y a la vez, entonces, la siguiente invitación es a la humildad. Este texto, digamos que es un llamado a una humildad cósmica. Nos pide reconocer que no somos el centro absoluto de la creación, sino parte de una gran familia universal. Un resumen que se puede ofrecer para la meditación personal. ¿Qué nos propone el numeral 69? Pasar del dominio al cuidado. Nos invita a mirar un bosque, un animal, un río, no como recursos naturales, sino como hermanos y hermanas, claro, siguiendo el legado de San Francisco de Asís, que caminen con nosotros hacia la plenitud en Dios. Bueno, esto, digamos, lo que se puede trabajar y profundizar en la ficha número 1. Si les parece, para ganar tiempo, seguimos con la ficha número 2. ¿Cómo la titula? La creación unícola. Bueno, acá el texto que se ofrece o el que se extrae es del Cántico Espiritual B, de la segunda redacción, y en él encontramos nuevamente el tema de la creación como palacio, así como la entrada del Hijo de Dios en ese palacio, pero aquí hay imágenes totalmente diferentes. La primera, la creación es la huella del paso de Dios. La segunda, la encarnación redentora es descrita como un sello que se graba en la realidad humana y cósmica y pasa a participar sobrenaturalmente de las perfecciones divinas y humanas de Jesús. Por eso, en el Cántico Espiritual, el palacio del que se hablaba en los romances se convierte ahora en esposa y en ícona. Ese era el título, la creación único. Se nos propone al principio la canción número 5, decíamos, del Cántico B. Vamos a ver el contexto. Aquí, la creación como huella. En esta estrofa, el alma pregunta a las criaturas por el paradero del amado. Y la respuesta que recibe, o la que el alma deduce, es que toda la naturaleza es una noticia de Dios. San Juan de la Cruz nos plantea que el mundo natural no es Dios, pero está impregnado de él. Un tema para profundizar la presura del amado, es decir, la fugacidad del encuentro. Un detalle vital en la reflexión de Cántico 5b es la palabra presura, prisa. San Juan de la Cruz sugiere
que el paso de Dios por la creación es veloz. Dios no se queda estático en las cosas. Si el alma intenta atrapar a Dios solo en la belleza de un bosque o en la armonía de una montaña, fracasará, porque Él ya pasó. ¿Sí? La hermosura del mundo es un rastro, no la meta. La prisa del amado obliga al alma a no detenerse en la criatura, sino a seguir el rastro hacia el Creador. Qué lindo. Entramos en ese camino tras el amor. Otro detalle, la figura que viste al mundo. El verso consola su figura, vestido los dejó de su hermosura, contiene una de las intuiciones más bellas de la mística carmelitana. San Juan explica que la belleza de la naturaleza no es propia de ella, sino que es un reflejo de la mirada de Dios. El otro tema a profundizar, el dolor de la presencia ausente, presencia con mayúscula. Paradójicamente, la reflexión del Cántico 5 desemboca en una profunda melancolía mística. Al ver cuánta belleza hay en el rastro, en el mundo, el alma se desespera por conocer el rostro con mayúscula. Y ahí cuando se genera una herida de amor. El mundo, al ser tan bello, se convierte en un recordatorio doloroso de que el amado no está allí físicamente. Por eso, vamos a una aplicación existencial. ¿Qué nos dice hoy? En un mundo saturado de ruidos y de una desconexión profunda con lo sagrado, la canción 5 es una invitación a una contemplación activa. El número 3, reencantar el mundo. Ver la naturaleza no como un recurso a explotar, sino como un soto, que todavía guarda el perfume del paso de Dios. Las cosas del mundo tienen ese perfume y el toque de Dios. El otro punto, la mirada transforma. Así como la mirada de Dios vistió de hermosura a las criaturas, nuestra mirada sobre los demás puede vestirlos de dignidad. Y San Juan nos enseña que mirar con amor es, en cierto modo, crear belleza. Y por último, no enfermarse con el rastro. Y la reflexión final es una advertencia contra la idolatría. No podemos quedarnos adorando, digamos, el vestido. Hoy en día, el dinero, el éxito, incluso la belleza física, y olvidarnos de la figura, que fue lo que le dio sentido. Bueno, para esta canción 5 se nos propone algunos numerales de la encíclica Laudato Si, y en este caso el numeral número 12. En este, el Papa inicia recordándonos que Francisco de Asís es el ejemplo por excelencia de una ecología integral. Lo que el numeral 12 intenta derribar es la idea del ser humano como un dueño o consumidor de la naturaleza. Por eso, como que hay dos momentos, de objeto a sujeto. Para San Francisco, la naturaleza no era un recurso para ser explotado, sino una presencia llena de dignidad. De hecho, al llamar hermano al sol o hermana a la luna, rompe la jerarquía de explotación y establece una fraternidad cósmica. Y el otro punto, una crítica al utilitarismo. Francisco, el Papa, ahora, advierte que si nos acercamos a la naturaleza sin esta apertura a la admiración, nuestra actitud será la de un dominador, un mero consumidor de recursos, incapaz de poner límites a sus intereses inmediatos. Por eso, uno de los puntos más lindos de este numeral número 12 es la invitación a recuperar la capacidad de asombro. Vamos a ver que hay muchos elementos que por ahí no los tenemos en cuenta. Por eso, acá la reflexión es muy profunda. La crisis ecológica es, en el fondo, una crisis de percepción.
Hemos dejado de ver la belleza para ver solo utilidad. San Francisco, al contrario, vivía en un estado de admiración permanente. Para él, cada criatura era un mensaje de Dios, digamos, un himno de alabanza. Cuando recuperamos el asombro, el cuidado del medio ambiente deja de ser una obligación tediosa para convertirse en una respuesta de amor. Pero está faltando eso, ¿no? A nuestra sociedad, a la cultura. También, dentro de esta espiritualidad franciscana, claro que se nos presenta en este numeral el tema de la austeridad como libertad. En el mundo actual, se nos enseña que la libertad es la capacidad de consumir lo que querramos. Bueno, el modelo de Asís propone lo contrario. La libertad es la capacidad de no ser esclavos del consumo. Por eso, como conclusión, hay una invitación a la reconexión. Lo que nos deja este numeral 12 es que la crisis ambiental no se soluciona solo con mejores paneles solares o leyes de reciclaje, aunque sabemos que son necesarias. Se soluciona cambiando el lenguaje del corazón. Es decir, pasar del lenguaje yo poseo al lenguaje yo pertenezco. San Francisco se sentía parte del tejido de la vida, no alguien externo a él. Por eso, Laudato Si 12 nos invita a mirar el mundo no como un problema a resolver, sino como un misterio gozoso que hay que contemplar con alegría y alabanza. ¿Cómo se cambia la mirada? Bueno, a continuación se nos presenta el numeral 84. Esta sección 84 de la encíclica es uno de los pasajes profundos, pero también poéticos del Papa Francisco. Él comienza citando una idea hermosa. Miren lo que dice. Todo el universo es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. Claro, esta premisa cambia por completo nuestra relación con el entorno. Si el mundo es un lenguaje, entonces nuestra tarea no es solo usarlo, sino escucharlo. Cada especie, cada paisaje y cada criatura es una palabra que Dios pronuncia. Por eso, atentos, ¿no? Cuando una especie se extingue por la acción humana, no solo perdemos un recurso genético, un eslabón de la cadena alimentaria, estamos silenciando una forma en la que el Creador se comunicaba con nosotros. Durante siglos interpretó erróneamente el dominar la tierra del Génesis como una licencia para el saqueo. El Papa aclara que si bien el ser humano tiene una dignidad especial, esto no nos da derecho a ignorar que el suelo, el agua y las montañas son caricias de Dios. Por eso, aquí hay toda una teología de la presencia en lo pequeño. Y podríamos poner presencia con mayúscula. Desde los paisajes más amplios hasta la forma de vida más ínfima, la naturaleza es un continuo mensaje que Dios nos da. Y esta visión, claro, nos obliga a practicar la atención, otra palabra que por ahí utilizamos. En un mundo acelerado y digitalizado, detenerse a observar el diseño de una hoja, por ejemplo, el comportamiento que tiene un animal, y todo eso con atención. Por eso acá hay que hablar de el destino común y la fraternidad cósmica. Esta reflexión es lo que nos va llevando a una conversión ecológica, que sea ante todo una conversión del corazón. Pongo 3 puntos. Pasar de la arrogancia a la humildad. Reconocernos como parte de un tejido mismo. Del consumo a la contemplación. Aprender a disfrutar de las cosas sin poseerlas y tampoco agotarlas. De la indiferencia al cuidado.
Si cada criatura es un mensaje de Dios, maltratar la naturaleza es una forma de desprecio hacia el autor de este mensaje. Por eso, como reflexión final a este numeral, digamos que es muy clara. Nuestra supervivencia física depende de la ecología, pero nuestra salud espiritual depende de nuestra capacidad de reconocer la huella divina en todo lo que existe. A continuación, se nos ofrece el numeral 92. En este pasaje, Francisco lanza un desafío directo a la incoherencia humana. No podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza si mantenemos el corazón cerrado hacia nuestros semejantes. A menudo caemos en un activismo fragmentado. Es muy fácil sentir indignación por el maltrato de un animal o por la tala de un bosque. Ojo, son causas nobles y necesarias. Pero esa misma sensibilidad se apaga frente a la miseria humana. Pensemos, el tráfico de personas, la indiferencia ante el migrante. Por eso Francisco nos advierte que esta es una disonancia cognitiva y espiritual. Si la fuente de nuestra ecología es el amor por la vida, ese amor no puede tener filtros ideológicos ni biológicos. Por eso, el título que decíamos un poquito al principio, todo está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero por los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. Continuamos con el numeral 100. Bueno, en este pasaje Francisco no solo habla de la ecología en términos de cuidar el jardín, sino que profundiza en el misterio de la creación a través de la lente de la encarnación. Y lo van a ver que es muy profundo. Se nos recuerda que el mundo no es un escenario vacío o un conjunto de recursos a explotar, sino que tiene una dignidad intrínseca porque Dios mismo se hizo materia. Si el Creador se unió a su creación de forma tan íntima, entonces cada criatura, cada río, cada bosque posee una gramática divina. Qué lindo. El Papa destaca cómo Jesús invitaba a sus discípulos a detenerse ante la belleza del mundo. Esos pasajes tan conocidos, ¿no? Las flores del campo, no trabajan ni hilan, pero superan la gloria de Salomón. Las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, pero son alimentadas por el Padre. Bueno, esta no es una observación poética superficial. Es una postura política y espiritual. La contemplación como resistencia al consumismo. Este numeral 100 nos invita a recuperar esa mirada de Jesús, que no ve objetos, sino sujetos de la providencia divina. Empezar a asumir las actitudes de Jesús, en este caso, su mirada ante la naturaleza. Conclusión, hacia una mística de la mirada. La reflexión que nos deja este numeral 100 es que el pecado ecológico comienza con una ceguera espiritual. Cuando dejamos de ver a Dios en el mundo se convierte en un objeto de uso y descarte. Por eso este numeral 100 nos desafía a pasar de una economía de la explotación a una teología de la comunión, donde el respeto por la biodiversidad es, en última instancia, un acto de amor al Creador que decidió habitar entre nosotros. Y les propongo, aparte de lo que ya propone la ficha, meditar personalmente lo siguiente. ¿Cómo miro mi entorno? ¿Veo recursos o veo una creación que refleja la gloria de Dios? Pensemos en la sencillez de Jesús. ¿Pudo encontrar satisfacción en la belleza de lo pequeño como hacía el maestro?
¿O necesito el consumo constantemente para sentirme pleno? Otra preguntita. Entiendo que mi fe también se vive en cómo gestiono mis recursos, mi consumo de agua, mi respeto por la vida humana. Bueno, son pequeñas preguntas, pero que nos ayudan. La ficha número 3. Preparé 3 para compartir con ustedes. Si no, creo que es mucho elemento, ¿no? Y entonces, así, tomamos un poquito más tranquilo. En la ficha 3 se nos habla de la creación como mensajera. Y en este nuevo texto, que se nos propone la canción 4 del cántico B, nos muestra la creación como palabra divina que nos habla de él, del amado divino. Toda la creación, incluidos los ángeles y los santos, es vista como una mensajera a la que la esposa interroga y de la que espera noticias del amado, en particular sobre el lugar donde él se estancia. Bueno, esta actitud está en continuidad con lo que vimos en los textos anteriores. La creación como palacio e ícono es ya ahora una autocomunicación de Dios. El fragmento del poema San Juan de la Cruz que sigue, junto con su comentario, pone el acento en la primacía de la mirada contemplativa sobre la creación. No para apartarnos de la acción científica o técnica, sino para purificarla. A ver, la fe purifica nuestra mirada sobre el mundo, haciéndola pasar de una actitud de posesión y consumo, lo que San Juan de la Cruz llama lo activo, a una actitud de acogida gratuita y respetuosa, lo que él denomina lo pasivo. Bueno, a continuación se nos presenta la canción y con toda su declaración y un poquito el ánimo. Vamos a ver entonces un poquitito la creación como huella divina. El alma ya no busca a Dios solo en su interior, sino que proyecta su deseo hacia el mundo exterior. Sin embargo, no mira la naturaleza por su valor estético simple, sino como un vestigio, es decir, como una huella. Vamos a destacar algunas palabras. Por ejemplo, en esta estrofa se nos presenta el concepto de esmalte. San Juan de la Cruz utiliza la palabra esmaltado de forma magistral. ¿Sí? En la orfebrería, el esmalte se aplica sobre una base preexistente para darle brillo y color. Bueno, para el místico, las flores y los prados son el esmalte que Dios ha puesto sobre la materia para que podamos intuir su hermosura. Otro punto a destacar en esta estrofa, la mano de la mano. Hay una afirmación de la soberanía divina. Nada es producto del azar. Todo es plantado, la palabra que utiliza. Esto establece una conexión íntima entre el creador y lo creado, convirtiendo al mundo en un sacramento viviente. Pero a la vez hay que remarcar la insuficiencia de lo creado, porque a pesar de la belleza de los bosques y espesuras, existe una tensión dolorosa en esta canción. El alma interroga a las criaturas porque ellas tienen noticia de él, pero ellas no son él. Por eso aquí hay que hablar de la paradoja del rastro. La naturaleza es como una carta de amor firmada por alguien que no está presente. Al ver la belleza del mundo, el alma se siente consolada, porque ve su rastro, pero a la vez más angustiada, porque el rastro le recuerda la ausencia física del amado.
También estar atentos al decid si por vosotros ha pasado. Es el último verso, donde es una petición cargada de urgencia. Es el reconocimiento de que el ser humano es el único ser en la tierra capaz de verbalizar la búsqueda de Dios. Búsqueda activa. El alma no espera sentada. Sale, corre, pregunta. Esta canción representa el esfuerzo activo de la inteligencia y los sentidos por encontrar a Dios antes de que la noche oscura los deje en suspenso para la unión mística final. Por eso aquí, como conclusión, hay que hablar del puente hacia el encuentro. Esta canción 4 nos enseña que el mundo es un camino, no una posada. Esta idea ya la hemos dicho antes, ¿no? La reflexión que nos deja San Juan de la Cruz es que debemos ser capaces de ver la mano del amado en lo cotidiano y en lo majestuoso, pero sin detenernos ahí. Si nos detenemos demasiado a mirar una flor, y podemos terminar olvidándonos del jardinero, con mayúscula. Pero, ¿qué pasa? Si ignoramos la flor, perdemos las pistas para encontrar su rastro. Por eso hay que estar siempre muy atentos. Bueno, para esta canción también se nos ofrece algunos numerales de Laudato Si. Por ejemplo, el numeral 85. Y esto también es un tema muy lindo. El universo como un libro sagrado. Francisco retoma una idea clásica de la teología. La existencia de los libros de la revelación. El primero es la Biblia y el segundo es la naturaleza. Bueno, en este numeral 85 se nos dice que el universo es un lenguaje del amor de Dios. Cada criatura tiene un mensaje. No solo los seres humanos hablan de Dios. Una montaña, un río, una pequeña flor son palabras que el Creador pronuncia. Pero eso acá siempre hay que tener una mirada amplia, la totalidad de la creación. Francisco insiste en que para entender el mensaje de Dios no basta con mirar una sola cosa, sino la diversidad de la vida. Dios es tan infinito que ninguna criatura por sí sola puede manifestar su bondad. Necesitamos de la armonía de todo el conjunto. Normalmente miramos un bosque, y claro, uno piensa en la madera. Miramos un río y uno piensa, bueno, en la energía que puede generar. Laudato Si, numeral 85, nos pide detenernos. Otra palabra. Si la naturaleza es una manifestación de Dios, entonces destruir una especie es como arrancar una página de un libro sagrado o silenciar una parte del coro que alaba al Creador. Por eso acá como reflexión, y esta es una reflexión ética, ¿tenemos derecho a callar las voces que no son humanas, pero que cuentan la gloria de Dios? Porque siempre hay algo latente, ya lo dijimos, que es el riesgo de la indiferencia. Si aceptamos que Dios se manifiesta en el mundo, entonces la crisis ecológica no es solo un problema económico-político. Insistimos, es también una crisis espiritual. Al ignorar el deterioro del planeta, estamos ignorando la presencia de Dios en su obra. Por eso este numeral 85 sugiere que la falta de asombro es el inicio de la decadencia humana. Otra palabra, falta de asombro. Cuando dejamos de ver la belleza, empezamos a ver solo recursos. Y cuando vemos solo recursos, terminamos por explotarnos también unos a otros. Una pequeña síntesis para la reflexión personal.
en este numeral. El mensaje central del numeral 85 es que la naturaleza es un lugar de encuentro con Dios. No es necesario ir a un templo para orar si uno sabe leer la creación. Por eso, ¿esto qué nos obliga a preguntarnos? ¿Cuándo fue la última vez que me detuve a observar la naturaleza sin la intención de sacar provecho? En definitiva, este numeral nos pide pasar de ser consumidores de la naturaleza a ser contempladores de la creación, entendiendo que cada detalle del universo es un caudal de afecto que Dios nos envía. Hay que cambiar totalmente, ¿no?, la mirada. Lindo lo que se nos ofrece en el numeral 87. Un fragmento del Cántico de las Criaturas. No es solo un poema lírico, es el corazón espiritual que late bajo la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. En este numeral 87 el Papa utiliza precisamente estos versos para recordarnos que la naturaleza no es un objeto de uso, sino un lenguaje del amor de Dios. Y este numeral concluye que junto a las criaturas caminamos en esta tierra buscando a Dios. Por eso este himno de San Francisco es la banda sonora de este camino. Nos enseña que la alabanza es la mejor herramienta contra la explotación. De hecho, si vemos al agua como hermana, es mucho más difícil contaminarla. Si vemos al sol como significación de Dios, la energía se vuelve un don y no una mercancía. Por eso, como título, tendríamos que decir que ver el universo como lenguaje de Dios. Francisco nos invita a cambiar la forma en que leemos el mundo. No se trata solo de ver la naturaleza como un recurso económico o un paisaje bonito, sino como una revelación continua. Por eso comenzábamos diciendo la creación como quinto evangelio. Si Dios se comunica a través de la palabra, la Biblia, también lo hace a través de su obra. Cada especie, cada bosque, cada criatura es una letra del alfabeto de Dios. Por eso comenzamos hablando de la conversión ecológica. Pero la conversión ecológica tiene que ir acompañada de la sensibilidad. Para Francisco, la crisis ecológica es en el fondo una crisis de percepción. Hemos dejado de contemplar para simplemente consumir. Otra palabra, la percepción. La mirada técnica a la mirada amorosa del cambio. Este numeral 87 nos pide recuperar la capacidad de asombro. Quien no es capaz de detenerse para admirar la belleza de una flor o el misterio de una montaña, difícilmente podrá comprometerse con su cuidado. Y vemos que todo va relacionado y unido. Como conclusión, este numeral nos recuerda que somos parte de algo inmenso, hermoso y sagrado. Aquí Francisco nos deja como reflexión final que el mundo no es un problema a resolver, sino, ya lo dijimos, un misterio gozoso que contemplamos con alegría y alabanza. A continuación, se nos presenta el numeral 97. Aquí hay una invitación a la atención cariñosa. A ver, que me olvidé de silenciar el celular. Ahí está.
Qué lindo, atención cariñosa. Lo más potente de este apartado es la descripción de la actitud de Jesús hacia las cosas. Se nos dice que él invitaba a otros a reconocer la relación fraterna que hay con todas las criaturas. En un mundo que consume y desecha a una velocidad vertiginosa, este numeral propone la detención. Jesús se detenía a mirar. Su mirada no era la de un consumidor, sino la de un hermano. ¿Qué tenemos acá? Un desafío muy actual. Este numeral 97 nos obliga a preguntarnos, ¿cómo estamos mirando nuestro entorno? Si seguimos viendo la naturaleza como una despensa de recursos ilimitados, estamos ignorando el ejemplo de Jesús. Necesitamos recuperar esa mirada de Jesús, que es capaz de ver la presencia de Dios en un trozo de pan, en un poco de vino, en la fragilidad de una flor. Hasta aquí la reflexión. Bueno, creo que muy bien del tiempo, ¿no? Prácticamente un poquito menos típico de mis charlas. 45 minutos, de ahí no paso. Así que bueno, no sé, ¿quieren hacer algún comentario? ¿Qué les pareció profundizar de esta manera las fichas? ¿Cree que puede ayudar a las comunidades? Yo ya tengo preparadas 3 fichas más, la 4, la 5 y la 6, que podemos compartirla cuando ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero están preparadas con, digamos, este mismo estilo. Profundizar el santo y profundizar los textos de la encíclica. Y un poquito actualizada, ¿no es cierto? Que nos lleve a una reflexión personal y como comunitaria también, lindo, porque esto da para el diálogo, ¿no? En la comunidad. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Gracias, Padre Daniel, muy claro la explicación de las fichas. Y bueno, ahora los invitamos a hacerle algunas preguntas o comentar algo de lo que nos ha compartido el Padre. Vos, Rosita, ya te las conocí de memoria. No, siempre está bueno volver a escuchar. Es un placer. Hemos trabajado... Nuevo uno toma de cada charla, le queda otra cosa. Sí. Hemos trabajado las fichas con 2 comunidades, Rosario del Tala y Gualeguaychú. Así que habíamos visto esto, así que a ustedes ya nos resulta familiar. Sí. Quien quiera preguntar o comentaros o un aporte, o también me puede decir qué les faltaría, porque como hay tiempo como para agregar algún toquecito más a las otras fichas, no hay ningún problema. Fue todo muy claro. Sí, muy claro. Padre, también, además, estuvo fantástico la explicación bien desmenuzada y eso nos ayuda mucho, ¿no? Pero es verdad que nosotras de manera individual podemos hacer mucho, después de manera comunitaria, pero también a nivel universal, como a veces me puedo explicar, ¿no? El tema también cultural, ¿no? La cultura histórica que puede tener un pueblo en ese respeto, en esa mirada, ¿no? De los recursos, de la creación, haciendo una síntesis general. Y para ponerle el tinte del mundial, a mí una cosa que me llama mucho la atención es el pueblo de Japón, ¿no? Este país que cuando termina un partido juntan todo, limpian. Esa cuestión también cultural y de respeto, que muchas veces no lo vemos. Caminamos por la calle y vemos que pasa alguien en el auto y tira una botella, tira un papel, o sea, esa parte, ¿no? Cómo poder transmitirla nosotros como cristianos que la entendemos, que tratamos de cuidar, ¿no?, la naturaleza, pero a nivel también cultural, yo te diría a nivel mundial. ¿Cómo podríamos hacer para
para ser un pueblo universalmente más respetuoso de la naturaleza, ¿no? Y del regalo que tenemos y de los recursos que tenemos. Sí, sí, es como bien vos decís, es cultural. De hecho, vieron que acá en Argentina hay ciertos eventos donde luego se junta lo que se ha despreciado, tirado, y lo destacan los titulares de los diarios, ¿no? Como un acontecimiento extraordinario, cuando debería de pronto ser lo habitual. Y esto ya es un indicio que en eso estamos flaqueando, digamos. ¿Sí? Entonces, claro, eso es también pasa, ¿no? Desde la cultura, desde la formación, las políticas también que hay de los mismos gobiernos, ¿no? Para incentivar a la gente al cuidado de esto, de lo otro. Entonces, sí, yo creo que va mucho por ahí. Pero sí, en el caso nuestro, cuando un grupo, después de algún evento, hace esta clase de tareas, la verdad que se destaca. Entonces, quiere decir que no está incorporado totalmente, ¿no? Por ejemplo, en la cultura, en la sociedad argentina. Hay políticas, sí, cuanto a higiene, y me di cuenta, el caso nuestro, ¿no? Porque siempre nos vamos mudando, que también depende, según qué ciudad, qué provincia, donde vos vivís, sobre todo en cada ciudad, cómo se incorporó, también depende de eso también. Se ve que no hay una uniformidad como una ley general, ¿no? que plantee la situación. En tal lugar se dividen, digamos, los residuos, con la bolsita negra, la bolsita verde, cartón, en otros no, lugares donde tenés hasta 5 tachos distintos y cada color, esto, uno se pierde, no sabe qué hacer, y en otro lado nada de tener, si es que tenés, ¿no? Y que no sabe en la montañita de la esquina. Así que, sí, en nuestro caso, sí, la falencia es muy grande. Y ni hablar, como que dijiste, lo hiciste mucho más amplio, claro, en otras culturas, otras sociedades, donde lo habitual es vivir justamente con los residuos y los desperdicios, ¿no? Ahí, la nariz prácticamente, ¿no? O sería la calle, ahí donde se vuelta todo. Así que hay enormes, grandísimas falencias. Por eso qué lindo, cuando comenzábamos, pues lo que incentiva, ¿no es cierto?, la orden, desde nuestra, si estamos hablando a nivel mundial, la presencia carmelitana, donde justamente actualizar el mensaje del santo, nosotros creemos que tenemos algo para aportar, comenzando de la experiencia personal con nuestros pequeños grupos. Bueno, invitar a otros, así como estamos llamados a ayudar a orar, que aprender que sean orantes, qué lindo también, aparte de nuestro grupo de oración, como tinte, con nuestro mensaje que dejamos en las jornadas de espiritualidad, con los encuentros de comunidad, donde realmente desempeñamos nuestro apostolado, decir, bueno, miren, nos falta esto, la percepción, la mirada distinta, estar atentos, descubrir la naturaleza esto. Si no descubrimos el toque de Dios, el paso de Dios, por eso también no lo valoramos. Yo creo que el aporte de el caramelo descalzo es mucho. Y ahí tenemos que empezar. Si es por nosotros, creo que tenemos mucho para dar, que aprovechemos en nuestras comunidades y en todo lo que hacemos. Y cuando compartimos algo, por ejemplo, decir, bueno, este año jubilar San Juanista, ya que se nos presenta, y hagamos esto este año. Aprovechemos a profundizar este tema y que la gente realmente tome conciencia, qué mirada sobre la creación, sobre la naturaleza. Y vamos a ir sembrando algo. Sí, tal cual. Hola, Andrés. No, quería decirle que, aparte de ser muy claro, que es muy cierto esto de cómo San Juan de la Cruz nos ha dado esta mirada y cómo nosotros en grupo, le quería contar a Ale que cuando fuimos viste que yo me asombré con los esteros de Liberá. Fuimos a Corrientes con un grupo de matrimonios muy distintos que no practican mucho la fe. Y resulta ser que, claro, pero todo me hacía recordar estas fichas, ¿no? O sea, de la creación. Y la verdad como sale y es la oportunidad de a veces, justamente, es más, tuve que contarle quién era San Juan de la Cruz, porque yo decía, ay, la verdad que qué admiración sobre la creación, como uno contempla todo eso. Y bueno, y el santo está ahí presente, no presente, por supuesto, presente Dios, pero
en la boca de uno, como estamos como carmelitas con el tema, es como que sale naturalmente. Es cierto, padre. Así que bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Aprovechar, sí, claro. Padre, vos sabés que en nuestra comunidad, cuando vimos las fichas, discutimos mucho sobre quién era la esposa, ¿no? Entonces, la esposa era decían, no, distintas opiniones. La esposa son los bautizados, la esposa de la iglesia. Bueno, vos nos decís bien clarito, la esposa es toda la humanidad, ¿no? Y bueno, que la Trinidad se bastaría, no hubiera necesitado, digamos, crear, hacer la creación o la humanidad, ¿no? Pero buscó una esposa que lo amara en libertad, ¿no? Que el amor es libre. Por eso es que por eso la esposa es toda la humanidad, ¿no? Porque el amor es libre. Si no serían los consagrados, no sé, la iglesia. La esposa es todo, todas las almas, digamos. Toda la creación, justamente. Comienza diciendo primero que es la humanidad, pero después lo amplía, lo hace expansivo, y es justamente. Y ese regalo que el Padre le da al Hijo, justamente desde la encarnación. Entonces, interesante ver eso. Ahí yo me había quedado que era la humanidad, es toda la creación la esposa. Claro. No solo la humanidad. Al principio. Yo pensé que la creación era reflejo de su belleza. También, y es pasto de una huella, pero nosotros también vemos el reflejo de la belleza de Dios en las personas, en el hermano. Por eso, viste que venía comparando. No puedo defender digamos, defender o estar de desacuerdo con el maltrato animal y de pronto no amo a mi hermano, ¿no? Entonces, ahí está. Esa belleza, esa bondad está en todas las dimensiones, en todos los ámbitos. Claro, como decía el Papa Francisco, sería sino una incoherencia total, ¿no? Uno como que es indiferente a distintas situaciones, ¿no? Sea el orden que sea, ¿no? Eso también es muy importante, como decimos, a lo mejor le damos mucha importancia a un animalito y a las personas que tenemos al lado, ¿no? Claro. Y bueno, y vamos marcando esa indiferencia, y decía el Papa Francisco, me parece que por acá decía, como una crítica, acá no pasa nada. O sea, también hacer como oídos, no veo nada. Sí, porque claro, nos conviene por ahí mantenernos en esa comodidad. Entonces yo sigo con mis hábitos, mi forma de consumo, no modifico nada. Claro, a veces uno más propenso, no, me quedo a todo y no me voy a meter en un lío, digamos. Sí. Yo el otro día me reía porque acá, bueno, por ahí cortan el agua porque están haciendo obras, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, bueno, lo cortan, gracias a Dios, en las horas de la noche, hasta la madrugada, pero cuando te cortan el agua, ahí te das cuenta realmente lo importante que es, y hay veces lo que no valoramos, lo que tenemos, abrimos la canilla, ¿no? Entonces es como que uno, hasta que no toca fondo de la falta de algo, no se da cuenta de necesario que es. Y así con un montón de cosas, ¿no? Exacto. Sí. Hola. Claro. No sé si se escucha porque estoy en la calle. Sí, te escuché, Mari. Disculpen. Se escucha. No, me veía, bueno, gracias, padre, porque, bueno, fue muy clarificadora la charla, como decían ahí mis hermanas que estuvimos viendo en el primer encuentro, y justo nos tocó con un grupito preparar un poco la ficha, y bueno, estuvimos hablando mucho, ¿no?, sobre esto, así que, bueno, fue muy clarificador. Me pareció muy bueno el detalle del esmalte, ya que estuve haciendo algo de cerámica en un momento, y es eso, ¿no? Va al final, va para darle el toque de color, de brillo. Eso me pareció muy interesante. Y después se me venía un poco también el tema de que, bueno, que como dentro de esta creación, de esta esposa que Dios crea para su hijo, nosotros como humanidad somos lo más importante de la creación, porque somos, como usted decía, los que tenemos alma que puede buscar a Dios y lo puede manifestar. Y cómo
en este momento estamos nosotros mismos, tú siempre me pregunto esto, ¿no? ¿Cómo el hombre llega a matar al mismo hombre, ¿no? Bueno, el flagelo tan grande de este momento para mí que es el aborto, creo que, bueno, está por encima de todos los males, me parece, ¿no? Creo que obviamente que hay que cuidar el agua, los árboles, los animales y a toda la creación, pero ¿cómo transmitir eso a una humanidad que hoy se está matando a sí misma, ¿no? Eso es mi gran cuestionamiento, a profundizar o a cómo transmitir el valor de la vida. Esto nada más quería comentar. Sí, y creo que es importante en estos últimos tiempos un poco el mensaje de nuestro Papa León respecto al tema de la guerra, ¿no? Entonces creo que eso reforzó muchísimo, ¿no? La importancia de evitar y buscar otra clase de soluciones. Haciendo, bueno, como decir, sí, el aborto, pero también el tema de las grandes guerras, que a veces nos hace una mirada amplia de grandes consecuencias, ¿no? Y del daño. Incluso a veces estaban leyendo las cosas que salen, ¿no? De esos errores, ¿no? De Estados Unidos, sí. La bomba que es una escuela, sí, la eutanasia, o sea, bueno, todos los males que hoy matan al ser humano, o sea, nos estamos matando entre nosotros, ¿no? Eso, bueno, sí, la guerra, claro, por supuesto, todo, pero bueno, no sé, se me viene el aborto porque, bueno, creo que nada, que si una madre es capaz de matar a su hijo en su vientre, ¿cómo no va a ser capaz de matar a un animalito o a cualquier otra cosa? Aunque hay una incoherencia, porque quizás la gente protege más, no sé, el pichón de un halcón que una vida humana, ¿no? Hay mucha incoherencia, esto que decía Fabiana también. Pero bueno, no sé. Como mi aporte. Bueno, no sé si tengo abierto el micrófono. Sí. Sí, bueno, recalcando esto de realmente de la dignidad del hombre, porque dentro de toda la creación, nosotros somos las únicas criaturas creadas a imagen y semejanza del Creador, ¿no? También, bueno, yendo a lo que decía Alejandra, ¿no? La discusión en su comunidad, a ver quién es la esposa. Yo lo veo más como que, bueno, toda la creación es la esposa, porque así en los romances se lee, pero también, no sé si estoy equivocada, vos me dirás, que es como un regalo a la esposa, digamos, propiamente dicha del verbo, que después te va a encarnar a semejanza de la esposa, para tomar justamente la materia, tomarla del brazo y llevarla a la mesa del Padre, ¿no? Que en esta perspectiva veo como cada una de las personas, de nosotros, de los seres humanos, va a alcanzar esa semejanza, iniciando, digamos, su propia vida como imagen y alcanzando la semejanza en el camino espiritual, para ser llevados de la mano del esposo a la mesa del Padre. La naturaleza en general no va a ir a la mesa del Padre, sino cada uno de nosotros. ¿Es así, Padre? Sí, ese tema, me pasa que, claro, yo sinteticé un poquitito, que lo trata también justamente cuando hace referencia a ver como la sacramentalidad, ¿no es cierto?, de la creación también como un sacramento de Dios. Pero claro, hoy también se habla de la encarnación redentora, y en su momento todo va a ser redimido, renovado. Por eso se habla de una nueva creación también después. Es verdad que a cada uno nos va a tocar según nuestro ser, nuestra propia realidad. ¿Cómo será el ser humano? ¿Cómo será redimida la creación renovada? Claro, no lo sabemos. Uno especula, se imagina, y los poetas, los místicos por ahí, claro, nos dejan su mensaje como ellos lo han percibido, o lo han orado, o también como Dios los ilumina.
Pero sí, todos vamos a ser redimidos, transformados, recreados. Claro, ¿de qué forma? Pero sí, el ser humano es único, ¿no? En cuanto a dignidad, y esto el Papa en el documento también. Pero eso no nos da la prioridad o, digamos, la capacidad para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero de hecho, en un momento también hemos dicho que el único ser, o el único interlocutor de toda la creación que dialoga con Dios es justamente el humano, ¿no? Porque tiene la inteligencia. Y entonces puede interpretar esa palabra de Dios. Puede hablar el humano, puede hablar porque le pone voz a la naturaleza y a la creación también incluso. Por ahí. Pero sí, es un misterio también, ¿eh? Es un misterio. Sí. Gracias. Sí, Elenita, pregunta. Bueno, muchas gracias, Padre, por todo lo que nos ha explicado por ahí. Para mí han sido cosas como demasiado elevadas. Quizás mi espíritu práctico, pero bueno, y gracias por los aportes de cada uno. Pero esto me hacía pensar en la base de todo esto desacuerdo, máximo cuando Fabián habló de Japón. El valor de la familia, el respeto en la familia, el volver, a ver, no hablamos muchas veces en la comunidad esto, que lo leemos en algún verso, creo que es en diciembre. El mundo muere de frío porque hemos matado el amor. Un poco como que nosotros mismos volver a las bases. En la familia, con el ejemplo, en las comunidades, con el ejemplo, ya lo decía nuestra Santa Madre, en el amor de unos por otros, y que eso supone el respeto, y a veces son lugares de combates, ¿no? El volver al valor de la familia. Una madre que le dice al hijo, hay que ordenar ese dormitorio, ¿por qué dejaste ese papel tirado? Hay que ordenar los juguetes, hay que pedir por favor, hay que dar gracias, hay que demostrar o vivir esa armonía que Dios nos pide para vivirla con todo el universo, con toda la creación. Difícil yo pueda transmitir el amor o el orden o el respeto o el cuidado de la naturaleza si no lo vivo conmigo misma, en mis núcleos familiares. Creo que nos hace falta bajar el amor a la tierra, en cosas sencillas, simples, vuelvo a decir, y por sobre todo en la familia, que es el núcleo. Si nosotros no le damos el tiempo y esas delicadezas al trato en la familia, poco podemos transformar el mundo, digamos. El mundo se transforma por el amor, siendo todos corredentores junto con nuestro Señor, aunque no guste la palabra por ahí. Es lo que pienso y es mi aporte. Perdónenme, quizás lo voy a decir públicamente por los años que tengo, pero siento que debemos vivir como se debe vivir en la familia, con todas las virtudes que podamos. Pero creo que debemos volver la mirada a la familia y solo se va contagiando. ¿Cómo haces para vivir 50, 60 años con el mismo esposo? ¿Cómo sé para tener 6, 7, 8 hijos? Y bueno, de alguna manera porque estás creyendo, porque tenés fe, porque le encontrás el sentido a la vida que Dios te ha pedido. Bueno, no hablo más, eso me parece y es mi aporte, espero que nos haga bien. Gracias. Sí, nosotros lo percibimos sobre todo por el colegio, la realidad de la familia. Generalmente los directivos, los docentes, y estamos muy preocupados, ¿no? Por lo que uno habla de un porcentaje muy alto, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo en la familia. Imagínense, justamente en un ámbito de un colegio
confesional. Sin embargo, está todo muy confuso, muy diezmado incluso. A veces los chicos, creo que el niño hoy en día prácticamente se cría solo, ¿no? En la soledad, o se cría frente a una pantalla, ¿no? Sí. Bueno, les cuento que a las 21 horas se corta el Zoom, así que vamos a ir cerrando. Nos quedan 3 minutitos. Bueno, gracias, padre, muchísimas gracias. Después vamos a compartir la grabación, porque así podemos volver a escuchar y tomar nota de los detalles que por ahí se nos escapan, ¿viste? Todo rápido, así que bueno, pero fabulosa, digamos, nos viene bárbaro, porque para profundizar, ¿viste? Nos quedaban dudas o cosas, así que, bueno, esto es como... Sí. Ale, disculpa, ¿puedo hacer un breve aporte que surgió en mi comunidad? Pero muy breve porque... ¿sí? Yo si se corta les quiero avisar antes de esto, después te dejo a vos, ¿sabés? Vamos a tener 2 encuentros más para trabajar estas fichas. Les vamos a pasar a la brevedad las fechas para que puedan ir reservándose el lugarcito y nos vamos a volver a encontrar. Sí, Ale, ahora, bueno, hasta que se corte. Perdón, un tema que surgió en la comunidad de Córdoba, en esto de la naturaleza y preservarla, ¿no? Me toca de cerca porque mi familia son todos scouts. Y en esto de vivir la naturaleza, convivir con el scout en casa y encontrar o dejar cuando van de campamento la naturaleza o el lugar que habité en mejores condiciones que las encontré, los papeles cuidados, no toco un árbol si no lo voy a usar la ramita que necesito para mi fogonero, cómo se mejoran los espacios, el espacio que ocupo. Bueno, toda esta cultura scout en valores, el escultismo transmite estos valores y en la naturaleza, y tenerlos en mi familia y poderlos ver, me parece que es algo que las escuelas lo transmiten, o por lo menos la escuela donde van mis hijos, y creo que más allá de todas estas pálidas de los chicos y que quedan, es algo para rescatar y vivencia, y que los chicos lo viven, lo maman, y es lo que todo el tiempo están ellos transmitiendo, desde casa hasta el lugar donde van. El auto, los papeles se quedan en una bolsa y mamá tiene cuidado con la canilla y mamá. Yo creo que esto son buenos espacios para la cultura de la naturaleza y la vida en la naturaleza. Y lo rescato. Lo rescato. Sí, qué importante, lindo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Gracias. Nada más. Gracias.